¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y bienvenidos a este tercer módulo del Diploma de Geomecánica Aplicada a Minería. El día de hoy será el módulo número 3 y el tema del día de hoy es elementos de soporte en minería subterránea. Estimados participantes, disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy al lado del ingeniero Homero Morales. Que tengan muy buenas noches. Sí, buenas noches con cada uno de ustedes. Quisiera saber si se me escucha bien, por favor. Escriben ahí en el mensaje, ¿se me escucha bien? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, como mencionó, hoy día vamos a tratar el módulo número 3. Considero un módulo o un tema importante, ¿no? Con lo que respecta a los elementos de soporte en minería subterránea. A veces, pues, eh, tenemos poco conocimiento en este tema, ¿no? Es de bastante consideración el tema de la experiencia que uno va a ir adquiriendo, ¿no? En tipos de sostenimiento que se van dando en las operaciones mineras, básicamente, ¿no? En el módulo 2 hemos tratado el tema de clasificación del macizo rocoso, ¿no? Una vez clasificado, lógicamente, una clasificación adecuada, se va a implementar un tipo de sostenimiento por cada tipo de masa rocosa, ¿no? Como temario, tenemos conceptos de sostenimiento, tipos de sostenimiento. Hay varios tipos de sostenimiento, como son el activo y el pasivo. Dentro de los pasivos y activos y pasivos tenemos, ¿no?, varios elementos que ahora vamos a ver. Y otros tipos de sostenimiento que, bueno, no son frecuentes, ¿no? Ya voy a explicar en su momento. Y luego el control de calidad del sostenimiento. Empezamos el concepto de sostenimiento. Antemano, por favor, voy a pedir, ¿no? A veces voy a hacer ciertas preguntas, ¿no? Por favor, ahí tienen que apoyarme, ¿no? Con sus respuestas ahí en el mensaje. O si desean participar, también lo pueden hacer. Si desean agregar algo adicional con algunos que tienen experiencia, también lo pueden hacer, ¿no? Para que sea un poco más dinámico esta capacitación. Bueno, con respecto al concepto de sostenimiento, ¿no? Se entiende por sostenimiento al conjunto de elementos que se colocan en la excavación subterránea, ¿no? Puede ser túneles, galerías, laboreos, ¿no? Dentro de la mina, con el fin de contribuir su estabilidad. El objetivo es dar estabilidad y control en el tiempo, ¿no? Como yo indicaba en las anteriores clases, tenemos o se subdividen en dos a las labores temporales y labores permanentes. Lógicamente, las labores permanentes son aquellas labores, pues, que van a tener mucho mayor su vida de apertura, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que debe realizar el sostenimiento está relacionado con el ajuste tensional que se produce en el terreno como consecuencia de la excavación, ¿no? Para lograr la estabilidad de un túnel o galería, la zona debe de redistribuir sus fuerzas. Para ello es necesario apoyar inmediatamente con el refuerzo o el sostenimiento adecuado. Ahí va el tema del tiempo de autosoporte, ¿no? Es muy importante que el sostenimiento se realice en el tiempo adecuado y prudente. No podemos una labor incluso considerada mala, muy mala, dejarlo un tiempo prolongado sin sostenimiento. Ello va a incurrir que en el tiempo exista deformación. Entonces, muy importante es que sea en un tiempo adecuado y prudente, ¿no? También considerando el tipo de roca, ¿no? Si hay presencia de fallas con rellenos, fallas abiertas, ¿no? Y todas esas consideraciones, ¿no?, se tienen en cuenta. Para evaluar la estabilidad se usa el criterio de factor de seguridad, ¿no? El FS, que se relaciona entre la presión de soporte y la presión
hidrostática, ¿no? O considerando el peso de la cuña y la ecuación de Mohr-Coulomb. En este caso, el factor de seguridad es muy determinante. Por ejemplo, para una labor permanente, el factor de seguridad tiene que estar por encima de 1.5 a 2 en ese rango. Bajo esas consideraciones, el sostenimiento va a ser, o la consideración del sostenimiento va a ser mucho mayor. Y luego el tema de en labores temporales, el factor de seguridad debe estar por encima de 1 a 1.2, ¿no? Eso ya es según el criterio. Bueno, hay dos formas, ¿no? Como indica acá, ¿no? Con la PI, que es presión de soporte, y la presión hidrostática. O el otro, considerando el Mohr-Coulomb, ¿no? De la cuña que se va formando, el peso de cuña, el ángulo de cohesión y de fricción de la discontinuidad, ¿no? Que se presenta en la cuña. ¿Ya? Un momentito, un favor. Un momento, un favor. Ok, continuando. Entonces, de estas dos formas se determina el factor de seguridad, ¿no? Que es muy importante a considerar antes de iniciar un adecuado soporte, ¿no? Hay varios elementos de soporte, ¿no? El cual vamos a ver en el proceso. Un poco para entender lo que es la interacción entre el sostenimiento y el macizo rocoso, en dicho cuadro o gráfica. En el punto A se da un punto de tensión inicial de equilibrio, ya que no se da o aún no se da la abertura de una labor. A medida o después de que se dé la abertura de la labor o se haga la voladura, ¿no? Se va incrementando el tema de la deformación radial. Luego, el objetivo es contener o retener esa deformación, ¿no? Se da en el punto C y D un tipo de soporte que pues es rígida y no contribuye a su estabilidad. Se incrementa la deformación hasta llegar al punto E y F, ¿no? Que es F el punto, en la corona y el punto E es en los hastiales, ¿no? Se da un punto de equilibrio ya que se ha implementado un sostenimiento adecuado, un sostenimiento el cual da una cierta estabilidad. Estos puntos saturados representan a la deformación continua radial debido a que el sostenimiento no ha sido en un tiempo prudente, ¿no? Y a la vez, o quizás también no se ha dado un sostenimiento adecuado, por ende se va a ir incrementando la deformación. Por eso es muy importante que se dé, una buena evaluación del macizo rocoso y lógicamente un adecuado sostenimiento, ¿no? Para que la deformación de la abertura no se incremente y llegue a colapso. Eso es lo que nosotros no deseamos, ¿no? Muy bien, dentro de tipos de sostenimiento, tenemos dos tipos de sostenimiento. Uno se le llama refuerzo y el otro se le llama soporte. Refuerzo provee un refuerzo a la masa rocosa, aumentando la resistencia friccional entre los bloques que lo componen, ¿no? O también se llama sostenimiento activo, ¿no? Como los pernos, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora. Soporte son diseñados de sostenimiento para estabilizar la masa rocosa mediante el control de colapso progresivo o la deformación de la misma. A eso se le llama un sostenimiento pasivo, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar, ¿no? De un sostenimiento activo que va a trabajar inmediatamente una vez colocado el elemento y un sostenimiento pasivo que va a esperar la deformación de la abertura o del terreno o de la labor.
Dentro de los sostenimiento activos, el más conocido, tenemos la barra helicoidal, pernos de anclaje. Este elemento ya prácticamente acá en las minas, bueno, el cual he tenido experiencia, no se ha implementado. Antiguamente sí se aplicaban este elemento, incluso he visto, ¿no? En minas que tenía o que tienen más de 50 años, ¿ya? El tema de pernos con resina, ¿no? O también hay pernos con resina o con cartucho o con lechada de cemento, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? A medida que vamos avanzando. Dentro de los activos también tenemos el Suelex. Acá, por ejemplo, son pernos expansivos. El Suelex y el Hydrabol, ¿no? Es también otro que en su momento se instalaba. El split set y los cables, ¿no? Dentro de los pasivos tenemos la malla, las cimbras y las cintas metálicas, ¿no? Que las cintas metálicas puntualmente se instalan, ¿no? Para ciertas condiciones de masa rocosa que voy a explicar en su momento. El tema de Shockrete, que en la actualidad este elemento prácticamente casi ha reemplazado por ejemplo, al cuadro de madera, ¿no? A veces reemplaza también a la cimbra, colocando Shockrete pesado, ¿no? Y el tema, lógicamente, de cuadros de madera, ¿no? En labores o no en minas convencionales, en labores en tajeos con secciones de anchos de 1,80 por 2,40, ¿no? O también hay labores, ¿no? Con secciones de 2,40 a 3 metros. Se puede aplicar el tema de los cuadros, ¿no? Esos son los tipos de sostenimiento pasivos y activos. Ahora, vamos a adentrarnos a los sostenimientos activos. En ello tenemos a los pernos. Hay varios tipos de pernos, ¿no? Que vamos a ver. ¿Qué son los pernos? O el empernado es un tipo de sostenimiento activo, ¿no? Como hemos indicado. Los pernos simulan las grapas, haciendo que la roca fija se conecte a una roca suelta, ¿no? Eh, los pernos van amarrando, ¿no? Hay formaciones de cuñas, formaciones de bloques, en algunos casos abiertos o en algunos casos cerrados. Entonces, los pernos van amarrando o conteniendo o reteniendo, ¿no? Eh, la, el desplazamiento o la relajación de esas formaciones de cuñas o bloques. Se instala aprovechando el tiempo de autosostenimiento, lógicamente que tiene que ser un tiempo prudente, ya se indicó. El espaciamiento entre pernos varía según el volumen de bloques por sostener. Por ejemplo, esta distribución, ¿no? O el espaciado, con el programa Language nos apoyamos un poco, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de la cuña? Y lógicamente también va a depender mucho cuál es la sección de la labor, ¿no? Hay secciones de labores con 2,4 por 2,4 e incluso hay labores de 5 a 5, 5 por 5, ¿no? Entonces ahí ya seguramente la condición de formación de cuñas se van a dar con mayor claridad y mayor probabilidad de desprendimiento, ¿no? La dirección de los pernos se determina de acuerdo al rumbo de la estructura previo un plano estructural dibujando el corte o sección. Muy importante es la orientación de los pernos. Por ahí pregunta, ¿los pernos se colocan perpendicular a la discontinuidad o paralelo o diagonal a la discontinuidad? ¿Cuál es más efectivo? A ver, por favor, participemos. Muy bien, claro que sí, ¿no? De forma perpendicular es donde más nos aprovechamos, ¿no? Para que se dé un sostenimiento efectivo. La longitud del perno debe sobrepasar al campo o efecto por voladura, ¿no? El área afectado por voladura, los elementos o la longitud del perno debe superar, ¿no?
a medida que la abertura de la labor es mayor, lógicamente el sostenimiento o la longitud del sostenimiento del perno es mayor. Por ende, son directamente proporcionales, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una labor de 3 por 3 con un sostenimiento de perno de 5 pies, no voy a quizás colocar el mismo elemento en una sección de 5 por 5, ¿no? Eso naturalmente es ilógico, ¿no? Muy bien, un poco como indicaba, ¿no? Hay una zona perturbada, ¿no? Por efecto de voladura o condiciones del macizo rocoso. El objetivo es eh, amarrar, ¿no? Esa zona perturbada con una zona estable, ¿no? Esa es la finalidad. Y la distribución va a depender mucho de la formación o el ancho de la cuña que se va formando. Para ello, se puede calcular la longitud del elemento en función al B, ¿no? Que B es el ancho del túnel, ¿no? Y el espaciado es en función al P, que es la carga de soporte, ¿no? Eh, en función a las dimensiones de la cuña, se va a configurar el espaciamiento. Si la cuña tiene el espaciado de la cuña o las secciones es mucho mayor, seguramente el espaciamiento entre pernos va a ser mucho menor, ¿no? Para que de esa forma amarren y agarren la tonelada de la cuña que se forma, ¿no? Entonces, esta ecuación es muy importante a tener en cuenta. Dentro de los sostenimientos activos, en los pernos, tenemos de dos tipos, anclaje puntual y anclaje repartido. A veces, pues, dentro de mina, ¿no? Se da sostenimiento de forma puntual y también se da anclaje repartido o en función a un diseño, ¿no? Una distribución de los elementos, ¿no? Cumpliendo la formación de cuñas, como se ha indicado, ¿no? Dentro de los repartidos tenemos anclajes repartidos por fricción, ¿no? Que son los pernos activos que se considera, y anclaje repartido por adherencia, que son los pernos pasivos. Dentro de los activos, por ejemplo, tenemos el split set, el Swellex, el Hydrabol, ¿no? Que va a trabajar inmediatamente, y los pernos pasivos, que a la vez son activos, ¿no? Son las barras helicoidales, ¿no? Inyectadas con cemento o resina, y también acá se considera los cables, ¿no? Cable bolts. ¿Cuáles son los efectos que generan los pernos en el macizo rocoso? Por ejemplo, si yo tengo una formación de una cuña en una labor, se va a dar el efecto cuña. Si yo tengo un terreno estratificado, se va a dar un efecto viga. El objetivo es que estos estratos no se abran, ¿no? Porque si llega a ese punto, va a haber un punto de inestabilidad, ¿no? Entonces, el sostenimiento, incluso como se ve, es solamente en la corona, ¿no? En los hastiales se da de forma, o no se da, o se da de forma puntual, ¿no? Si el grado va a depender mucho del grado de fracturamiento de la labor. El otro es el efecto columna. Si yo, por ejemplo, estoy en un tajo y tengo estratificación con una cierta inclinación o las falsas cajas, entonces yo voy a generar con los pernos el efecto columna. Seguramente en la caja piso no va a requerir, pero muy importante es evaluar y si se forman lajamiento, lógicamente también se tiene que colocar sostenimiento. Y el otro es el efecto arco, ¿no? Los pernos en conjunto van a formar un arco y de esa forma, por encima de este arco formado, no va a haber desprendimiento. Bueno, ahora entramos al tema de los pernos split set. Eh, los pernos split set trabajan bajo el principio
de presión radial a las paredes del taladro perforado en la masa rocosa, evitando por fricción el deslizamiento de la roca circundante, ¿no? Por tal razón, es evidente que las fuerzas de fricción desarrollada depende de, muy importante, muy importante, es el diámetro de taladro. Aparte, su calidad de sostenimiento va a partir del diámetro del taladro. El otro son las propiedades de fricción de la pared del taladro. Lógicamente, si el terreno, por ejemplo, es liso, seguramente pues no va a haber una adecuada fricción, ¿no? Como, bueno, según por mi experiencia he tenido esas condiciones, ¿no? Área de contacto entre el acero y la roca, ¿no? Entonces, estas consideraciones es muy importante. A ver, pregunta ahí. Si yo tengo un split set con diámetro de 39.5, los rangos de los elementos de split set están, o los diámetros en el mercado están de 39.5 a 41. Si yo en mi mina tengo el diámetro de split set de 39.5, ¿con cuánto de diámetro de taladro yo debo trabajar? A ver, ¿cuánto debe ser el diámetro del taladro para un split set que tiene un diámetro de 39.5? Sí, 38. 38 va a depender mucho en qué tipo de roca estoy. Si estoy, por ejemplo, en una roca regular a buena o quizás a muy buena, entonces 38 va a trabajar sin problemas. ¿De acuerdo? Pero seguramente si estoy en una roca regular, ¿no? Regular B, por ejemplo, ¿no? Ya en este caso sí se va a aplicar broca de 36, porque con el mismo grado de fracturamiento y por ahí alteración que tiene el terreno, se va a abrir aún más, ¿no? Entonces, mientras se aplica menor diámetro de broca, también el taladro va a ser menor y por ende va a trabajar. Lo recomendable por experiencia es hasta qué tipo de roca se debe trabajar con el split set. Muy bien, Renan dice 38 y 36, excelente. Otra pregunta, ¿hasta qué tipo de roca yo puedo aplicar o implementar el perno explicit? Yo puedo aplicar en roca mala, una roca mala que que tenga bastante alteración, un grado de fracturamiento alto. ¿Se puede implementar o aplicar? Excelente, ¿no? Freddy, Johnny, Renan, estamos de acuerdo. Entonces, en esa calidad de masa rocosa, como que ya este elemento no trabaja, ¿no? El split set, si yo hago la prueba con el pull test, ahí pues yo voy a evidenciar y verificar que este elemento ya no trabaja, ¿no? Fácilmente se va a jalar quizás con o 2 toneladas. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta, ¿ya? Eh, Consiste, bueno, los pernos split consiste en un largo tubo, ¿no? Como ustedes ven, para algunos que no han visto o no conocen, es un largo tubo compresible de acero de alta resistencia, ranurado en toda su longitud, ¿no? Está ranurada en toda su longitud, ¿ya? En un extremo es más delgado, ¿no? En esta parte, en la punta, se puede decir, es más delgada para facilitar su introducción en el taladro. En el otro extremo se tiene un anillo, ¿no? Soldado para su instalación y retener a la placa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es muy importante. Acá hace unos días he tenido, por ejemplo, problemas de que el anillo se ha desoldado. Entonces, ahí ya tengo problemas con el elemento, ¿no? Entonces, es muy importante de antemano
que el proveedor nos garantice, ¿no?, la calidad de su elemento, ¿no?, que nos está vendiendo. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de esta parte abierta, ¿no? Como bien indiqué, el diámetro del taladro es mucho mayor o es mucho menor que el diámetro del elemento, ¿no? Por ejemplo, para uno de 39.5 o 40 se puede usar broca de 38, ¿no? Y trabaja el elemento split set, ¿no? O viceversa, ¿no? Va a depender en qué tipo de roca estamos. Principio físico o mecánico, ¿no? El perno estabilizador es insertado en una perforación de diámetro menor, ¿no? La compresión sobre el estabilizador genera fuerzas radiales, ¿no?, de confinamiento que se extiende en toda la longitud de contacto con la roca que lo contiene. Diámetro de elemento, ¿no?, como indiqué, es 39.5 a 41 milímetros. Eso es lo común que se da en el mercado. Y, lógicamente, el diámetro de taladro va de 38 a 36, ¿no? Su capacidad es de 1 tonelada por pie, ¿no? E incluso puede dar más, dependiendo, lógicamente, como indiqué, del diámetro de taladro que se esté haciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, mi capacidad mínima requerida es de 1.4, porque acá pues yo tengo una roca intrusiva, dioritas, que pues el elemento trabaja muy bien, ¿no? Está superando, por ejemplo, un split set de 5 pies, está superando 8 o 9 toneladas sin ningún problema. Un split de 7 pies está llegando a 10 toneladas, ¿no? Entonces, va a depender mucho que a operación mina, al personal al que instala este elemento, se le tiene que eh, guiar y capacitar en este tema, ¿no? Del uso adecuado o uso de la broca, ¿no? La resistencia de un preset puede variar, ¿no? Como acá o como se indicó tipo de roca, ¿no? El preset tiene desempeño favorable en tipo de roca 2, 3, ¿no? Con GCI de fractura regular, muy fractura a regular o a pobre, ¿no? El diámetro de perforación recomendable, como se indicó, es de 36 a 38. Esto de acá no debe fallar, ¿no? Si esto de acá, a veces pues en operación se ve la broca de frente es 41 y por temas de que pues el personal no quiere cambiar broca, trabaja con 41 y si tú vas a hacer prueba con ese elemento, prácticamente el elemento no está garantizado su instalación, ¿no? Se jala fácilmente con 1 o 2 toneladas al hacer la prueba de pull test, ¿no? Presencia de fallas y fracturas con el ángulo de instalación del reset formado con la superficie de roca a soportar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una labor bastante panizado, muy fracturado, seguramente este elemento ya no va a ser suficiente, ¿no? Ya tenemos que ver otro tipo de soporte con respecto a pernos. Luego, el tema de pernos Hydrabor. Perno de fricción de inmediata instalación, al que se inyecta agua a alta presión, de 200 a 300 bares, logrando de 29 milímetros iniciales a 41 milímetros. Y debido a su válvula de no retorno, acá por ejemplo, esta es la válvula de no retorno, ¿no? El agua mantiene y ejerce presión constante de forma radial a lo largo de la longitud del taladro, ¿no? Eh, Entre el perno Hydrabol y el perno Suelex, este elemento es la que tiene mayor precio, ¿ya? Por eso actualmente en el mercado no se está aplicando, o perdón, en nuestro sostenimiento, ¿ya? Es su valor justamente por este
componente que tiene, es más caro. ¿De acuerdo? Como menciona, esto ayuda, número uno, a que no salga el agua y por ende la presión del agua que está entre 280 a 300 bares se va a mantener y a la vez el agua no va a salir. Hay tres elementos que forma o se oxida el fierro o el acero, ¿no? Es el agua, el oxígeno, ¿ya? Y el material, ¿no? Que es fierro o acero. Si yo uno de ellos quito, entonces no se va a dar el proceso de oxidación. Entonces, este elemento, en ese caso, es bueno, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las especificaciones? ¿No? Diámetro plegado, 29, diámetro instalado, o sea, ya inflado, 42, ¿no? La presión, como se indica, bueno, 250 o efectivo es de 280 a 300 bares. Ya esto de acá se logra con una bomba CAT, ¿no? Que se instala en los equipos de sostenimiento, ¿no? Los Volter. La carga mínima, bueno, 10 toneladas y carga máxima 16 toneladas. Y este elemento trabaja muy bien en tipos o en condiciones de masa rocosa, muy fracturados, con material panizado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Al hacer la prueba en esa condición de masa rocosa, trabaja muy bien. Entonces es bastante garantizado en esas condiciones de masa rocosa. Las longitudes son variables, ¿ya? De un pie, o bueno, de 1 metro, 1,20 m, incluso llegan hasta 3 metros. ¿De acuerdo? Eso va a depender, lógicamente, de la sección de labor que yo tenga. La capacidad es, como se indicó, ¿no? 16 toneladas máximo. Eso, en este caso, para este elemento, no es toneladas por pie, sino es 16 toneladas a lo largo del elemento, ¿ya? Por ejemplo, de 1 metro también puede soportar 16 toneladas, de 1,20 m igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? No es como el split set que soporta, ¿no? Toneladas por pie, ¿ya? En cambio, esto de acá es por toda la longitud de la barra. De igual forma, el Suelex, ¿no? Son pernos expansivos, ¿no? Consiste pernos de acero tubulares, de anclaje mecánico, rápido, cuyo principio de sostenimiento se basa en la fricción entre el acero y el macizo rocoso, ¿no? Una vez expandido, con la ayuda del agua y a presión, va a trabajar, ¿no? Introducido el perno al taladro, se bombea agua a una presión, bueno, de igual forma como el Hydrabol, de 280 a 300 bares. El problema acá es que, ¿no? Acá, por ejemplo, es al inicio, luego va acrecentando la presión del agua, ¿no? Hasta llegar a un punto máximo de inflado, ¿no? ¿A cuánto de diámetro máximo debe llegar, por ejemplo, el elemento inflado? ¿Cuánto de diámetro? ¿No? Como se indicó, se infla a diámetro de 41 milímetros, ¿no? Y luego el tema del agua sale por la ranura, ¿no? Sale y lógicamente queda vacío y es muy distinto al tema del hidrabol o hydrabol en este caso, ¿no? Como se observa, una vez inflado el elemento va a friccionar o va a presionar a las paredes, ¿no? Esto de acá incluso, este elemento se acomoda a la forma del taladro, ¿no? Como se ve en esta imagen, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un vacío, o el producto de la presión del inflado, se va a ir acomodando. Y eso va a hacer que el elemento no tenga esa facilidad de jale, ¿no? Va a hacer
muy dificultoso, ¿no? El tema de jale con el equipo pool test, ¿no? Al realizar la prueba, ¿no? Entonces, este elemento, como indicaba, o vuelvo a recalcar, trabaja muy bien en condiciones de masa rocosa de mala, muy mala, ¿no? Si incluso va acompañado con el Shockrete o malla, entonces estamos garantizando eh, su sostenimiento en ese tipo de masa rocosa. Lógicamente también va a depender mucho de la longitud del elemento, ¿no? Las consideraciones: se adhiere a la irregularidad del taladro perforado y proporciona inmediatamente la capacidad de columna completa y carga total, ¿no? Se deforma para acomodarse a los movimientos del terreno, ¿no? Si hay un desplazamiento del terreno, va dando esa forma, ¿no? Al mismo tiempo que conserva la capacidad de soporte de la carga. La instalación manual es fácil, ¿no? Rápido y no requiere equipo pesado. El Solex es versátil y se puede usar en cualquier geometría de la excavación, ¿no? Con la instalación de pernos mecanizados, Solex reduce drásticamente el tiempo improductivo, ¿no? Problemas y el consumo de parte de desgaste de los equipos empernadores. Este elemento, hay dos formas de instalar, ¿ya? Uno de ellos es con equipo mecanizado, como se indicó, y el otro es de forma manual, con una bomba, ¿no? Esta bomba más un gancho, se coloca el gancho en la boquilla y se inyecta agua, perdón, a presión, ¿no? Entonces, es muy importante para garantizar su instalación que la presión de aire sea lo requerido. Si yo en mi operación no tengo esa presión requerida, si yo hago una instalación de forma convencional con una bomba, entonces yo pues no voy a garantizar la capacidad que yo requiero, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la presión de aire que se tenga en mina, ¿no? Bueno, los tipos de Suelex, ¿no? Son variables. Va a depender ya mucho de qué es lo que requerimos, ¿no? Cuáles son las capacidades que se requieren. A la vez, como indiqué, el suelo, pues, a las fracturas abiertas, los va a cerrar, ¿no? A causa de la presión que va a generar en las paredes, ¿no? Y de esa forma va a formar un efecto arco, ¿no? En toda la columna de la abertura. Con respecto a los pernos helicoidales, ¿no? Ha sido diseñado para reforzar y preservar la resistencia natural que presentan los estratos rocosos. Consiste en una barra de acero con resaltes en forma de hilo helicoidal, ¿no? Si ustedes ven acá, en forma de hilo, ¿no? De amplio paso, que actúa en colaboración con un sistema de fijación formado por una placa perforada de acero y una tuerca, ¿no? Entonces, esta forma, ¿no? Es muy importante, ¿no? Al momento de generar tracción, eh, estas ranuras van a dificultar, ¿no? O va a haber esa dificultad que fácilmente se suelte, ¿no? La inyección de concreto o mortero o resina en la perforación del estrato en que se introduce la barra sirve de anclaje, ¿no? Actuando el hilo como un resalte para evitar el deslizamiento de la barra. Ello da como resultado un conjunto altamente resistente, ¿no? Sometido a esfuerzos de compresión, ¿no? Entonces, el diseño de este elemento es muy importante, ¿no? Ahora, el medio
de comunicación entre la masa rocosa y el elemento es el, el cemento, ¿no? Si yo no cubro toda la pared o todo el taladro, seguramente su capacidad de este elemento va a bajar, ¿no? Es importante que haya homogeneidad dentro del taladro para no tener eh, este sostenimiento de mala calidad, ¿no? Como se ve acá, por ejemplo, eso es un ejemplo que tengo acá, no ha cubierto casi 30, 40 metros vacío de, de, de cemento, ¿no? Eso es debido a que el diámetro del taladro no es la adecuada para el diámetro de esta barra, ¿no? El parámetro importante es el diámetro, ¿ya? De perforación. Su incumplimiento trae como consecuencia lo siguiente: produce variación en la rigidez del perno, implica gastos innecesarios en resina y cemento, porque si yo no se tiene una adecuada distribución por ser una broca de mayor diámetro, entonces ya de por sí este elemento ya no está trabajando, ¿no? No nos garantiza su sostenimiento. Un mezclado inadecuado de la resina y cartucho de cemento también pues nos va a generar ciertos problemas, ¿no? Para eso de antemano es muy importante hacer el estándar de sostenimiento con perno helicoidal, el cual allí se indique el diámetro adecuado de sostenimiento dependiendo, lógicamente, del diámetro de la barra. ¿Ya? Ahí pregunta, en pernos helicoidales, ¿cuáles son en el mercado, cuáles son los diámetros que se venden? ¿De qué diámetros tenemos en tema de pernos helicoidales? A ver, muchachos. Bueno, en el mercado tenemos lo más común que se usa es de 19 milímetros y de 22 milímetros, ¿ya? Bueno, sostenimiento con cartucho de cemento y resina, ¿de acuerdo? Eso también en la actualidad, su instalación de este elemento se da con estos dos, ¿no? Con la ayuda de estos dos. El diámetro de la perforación debe ser igual al diámetro del perno más 15 milímetros, ¿ya? Por ejemplo, para pernos de 19 milímetros debe utilizarse un diámetro de perforación de 34 milímetros, ¿ya? No más. Si yo amplío el diámetro, voy a tener este inconveniente, ¿no? Para pernos de 22 milímetros debe utilizarse un diámetro de perforación de 37 milímetros de taladro, ¿de acuerdo? Para que al realizar yo la distribución de resina y cemento, pues cubra o empaquete, ¿no? Como se ve acá en la imagen, ¿no? A la barra y no tenga espacios vacíos y eso haga que no trabaje correctamente este elemento, ¿no? Para aplicar este elemento es muy importante tener el diseño de distribución de cartucho de resina y de cemento. Para, por ejemplo, un perno de 7 pies, que es 2 metros 10, se coloca 2 de resina en la parte dentro o al fondo y 5 de cartucho de cemento, ¿ya? Esto de acá también es un estándar, ¿no? La longitud de la resina y cemento son 30 centímetros, ¿ya? Entonces 3 por 7, 21, ¿no? 2 metros 10. Entonces, pero si yo tengo un diámetro mayor, seguramente pues va a empujar a medida que yo voy penetrando el elemento, va a ir empujando y no va a cubrir lógicamente todos los espacios vacíos que hay, ¿no? Hay que tener en cuenta que este elemento trabaja por adherencia. El medio adherente es el cemento. Ahora, hay ciertas preguntas y dudas por ahí
¿no? Indica a la gente, ¿no? Que trabaja en otra mina, dice, no, ingeniero, ¿no? El diseño es resina, luego cemento, luego resina, cemento, ¿no? Y con mi perforación y la rotación voy mezclando y va a trabajar correctamente. Seguramente sí va a trabajar, ¿no? Pero la finalidad de la resina es contener, retener, ¿no? Para eso es muy importante la mezcla adecuada, ¿ya? Hasta que la resina reaccione y pues trabaje, ¿no? Y contenga al split, perdón, al perno helicoidal, ¿no? Si ya llegó a un punto de que el elemento o la resina está trabajando, ya no se puede seguir girando al perno helicoidal, ¿no? Porque si no, yo voy a quebrar. Al quebrar prácticamente no va a trabajar o no va a apoyar en retener para que la columna de cemento no fragüe y trabaje, ¿no? Entonces, este de acá, este sostenimiento con resina y cemento es bastante de trabajo muy impecable. Si no, pues no garantiza su sostenimiento, ¿no? He tenido experiencia en este tipo de sostenimiento y pues va a depender bastante de la pericia y la experiencia del, del quien va a ejecutar, ¿ya? Entonces es muy importante de antemano, lógicamente, capacitar o garantizar de que el operador o el maestro sepa, ¿no? La instalación de este elemento. Luego viene los pernos helicoidales ya instalados con lechada de cemento, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido una experiencia, considero, de que de todas las minas que hay acá en el Perú, es la única mina que trabaja con lechada de cemento, ¿no? Esa mina queda eh, en Bolognesi Ancash, ¿ya? Por ejemplo, acá es un equipo Robol. Este equipo, lógicamente, tiene su brazo y acá tiene eh, eh, su bombona donde se hace el mezclado del cemento y el agua. Y tiene todo el sistema de bombeo, ¿no? Que llega a la boquilla y lógicamente, ¿no? Inyecta la lechada de cemento, ¿no? El diámetro de perforación debe ser igual al diámetro de perno, más 18 milímetros. Acá pues como que ya no es tan quizás obligado o necesario el tema del diámetro, ¿no? Porque esta lechada va a cubrir todo el espacio, ¿no? Del taladro. Pero lógicamente para ahorrar costos, ¿no? Para consumir menos lechada, lógicamente tenemos que respetar o tener un diámetro adecuado, ¿no? Porque a la vez, según la experiencia, esta lechada pues se mete por todas las fisuras, por todos los espacios vacíos, ¿no? Y eso hace pues que aún más este elemento trabaje, ¿no? Incluso trabaje en tipo de roca mala, con bastante fracturamiento. Para pernos de 19 milímetros debe utilizarse un diámetro de perforación de 37. Hasta ahí, ¿todo está correcto? ¿Me están siguiendo? Por favor, a ver, escriban. Ok, excelente. ¿No? Como indicaba, ¿no? Para pernos de 19 milímetros debe utilizarse un diámetro de perforación de 37, ¿no? Siguiendo esta indicación, ¿no? Para pernos de 22 debe utilizarse un diámetro de perforación de 40 milímetros. ¿De acuerdo? La mezcla, por ahí hace una clase atrás me preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el dosificado, ¿no? La mezcla de cemento y agua debe ser de 10 a 12 litros, ¿no? De agua para cada bolsa de cemento. Dicha dosificación dependerá principalmente de la presencia de agua, ¿no? Claro, a veces hay condiciones de terreno con goteo o flujo de agua, entonces ahí es muy importante también
la experiencia del que instala este elemento, ¿no? Si yo tengo bastante presencia de agua, seguramente ya la dosificación no va a ser 12 a 10 a 12, va a ser menor, ¿no? Porque el agua, pues, que hay en las paredes o en el macizo rocoso va a afectar, ¿de acuerdo? Y la lechada fácilmente va a salirse del taladro, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy en una corona, en la corona de la labor, voy a tener esa dificultad. Entonces, muy importante, no solo con lechada de cemento, de igual forma, también con el cartucho de cemento, ¿no? Se debe rellenar como mínimo el 90% en el volumen del total de la columna del taladro, ¿no? Con lechada de cemento. Prácticamente ya casi toda la columna, ¿no? ¿Por qué 90%? Tengo que dejar un espacio porque también el perno helicoidal va a ocupar el espacio, ¿no? Y por ende se va a desperdiciar la lechada de cemento, ¿no? Eso es lo que no se quiere, ¿no? Ahora, ¿cómo se coloca en la corona, ¿no? Pero, ¿no, ingeniero? La lechada de cemento está fresca, ¿no? Va a haber esa facilidad. Si yo coloco en la corona de forma perpendicular, seguramente, ¿no? Mi imaginación dice, pues, que se va a desprender con facilidad. ¿Qué sucede o qué se hace en ese caso? Yo estoy colocando la barra helicoidal a la mitad, se le dobla con la máquina, se hace un doblado y se le penetra. Entonces ahí ya se asegura con ello para que no se desprenda el elemento. Muy bien, acá hay ciertas especificaciones o diseños, ¿no? Por ejemplo, de 19, 22, también hay de 25 a 32 milímetros, pero los más comunes son de 19 a 22. 19 cuando, bueno, la condición de terreno es una labor permanente, ¿no? Eh, con un tiempo de vida, por ejemplo, de 5 o 6 años, pero ya de 22 ya es pues para un tiempo bastante prolongado, ¿no? Entonces es muy importante esas consideraciones para nosotros hacer la compra de estos elementos. El tema de cable Volti. Los cables de anclaje son efectivos para detener el movimiento de la roca encajonante de los tajos, ¿no? De explotación y otras excavaciones mayores, ¿no? Como por ejemplo zonas de intersección, ¿no? Que ahora pues ya recomiendan que el soporte en las intersecciones sea mucho mayor, ¿no? En función al ancho de labor, lógicamente, como indicaba, la longitud también tiene que ser mayor, ¿no? Los cables de anclaje en labores mineras, por lo general son de tipo cementados, sin tensión y se instalan antes del comienzo de la explotación, lógicamente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un tajeo, bueno, vamos a ver más adelante, voy a hacer un tajeo con taladros largos, lógicamente se coloca estos elementos antes de su minado, ¿no? En la instalación de los cables deberán tenerse en cuenta lo siguiente. El diámetro de la perforación debe ser tal que permita el ingreso del cable y de las mangueras de inyección y purgado, ¿no? Por ejemplo, acá nos muestra, ¿no? El cable y hay dos tubos, un tubo de inyectado de lechada y otro tubo de desfogue de aire, ¿no? Y a la vez este tubo de desfogue, ya, o salida, nos va a indicar de que ya prácticamente la columna del cable ya está llena, ¿no? Una vez conseguido eso, se le dobla y se le empaqueta y se le cierra. ¿De acuerdo? Eso es la forma de instalación. Ahora, su longitud de este cable va a depender mucho del diseño o de qué es lo que yo requiero, ¿no? Si yo tengo, eso bueno, vamos a ver mejor en las siguientes presentaciones, ¿ya? Herramientas a usar, ¿no? Es el equipo Simba u otros equipos que hagan el taladro. Los taladros o la longitud del taladro pues va a ser de 5, 10, 15 metros según yo requiera, ¿no? ¿Qué es lo que yo requiero? Amarrar una falla, una cuña de gran dimensión, ¿no? Mi sección de labor es
10 metros, entonces yo tengo que soportar todo el peso, ¿no? De esa abertura, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es de 51 milímetros, ¿no? Cable de acero de 5 octavos de diámetro con longitudes variables, ¿no? Según diseño. El tubo HDP de 3 cuartos de diámetro, cemento, el tipo según condición de terreno, equipo de mezclado y bomba inyectable, ¿no? Por ejemplo, acá hay una muestra de una imagen de una mezcladora, de una bomba, ¿ya? Y acá tenemos el perno ya instalado, ¿no? Hay dos tubos, un tubo de inyectado que se coloca al tubo, ¿no? De salida de la bomba, y el otro tubo es de desfogue, el cual nos va a indicar que ya se llenó por completo, ¿no? A veces, si hay fisuramiento en toda la columna del taladro, pues va a demorar, ¿no? Va a vamos a seguir bombeando y pues no sale por la tubería y hasta que se nota que salen por las fisuras, ¿no? Por eso el bombeo es con una cierta presión. Bueno, acá está el diseño del cable, ¿ya? Y acá como indicaba, lógicamente se tiene que colocar antes de hacer el minado, ¿no? E incluso se le coloca en el software y se ve, pues, eh, su comportamiento antes de, ¿no? Antes de que se haga el minado, en este caso, por ejemplo, de taladros largos, ¿no? Cómo va a ayudar, va a contribuir en la estabilidad los cables, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, acá yo tengo una falla, voy a formar con la abertura una cuña de gran dimensión y mi objetivo acá es pues amarrar, ¿no? Dicha cuña, ¿de acuerdo? El diseño de la orientación y el espaciado va a depender mucho, ¿no? De mi mapeo previo, ¿no? En mi previo mapeo yo voy a indicar o decir, ¿sabe qué? Acá hay una presencia de cuñas, hay, hay una formación de cuña que se va a dar en la caja techo, ¿no? O falsas cajas, el cual yo quiero amarrar con el cable, ¿no? Y para no tener inconveniente, lógicamente, después del minado. El dosificado para la instalación de cable, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la relación agua y cemento. La relación agua y cemento es 0,34. En función a ello, se hace el dosificado de la lechada de cemento. Cemento tipo 1, por ejemplo, para una bolsa, ¿no? De 42,5 kilos, va a entrar agua de 14,6 litros, aditivo de 0,4, acelerante 0,5 litros, ¿no? Y microsílica 0,5 kilos, ¿no? Va a depender mucho de qué es lo que yo requiero, ¿no? Cuál es el esfuerzo o el soporte que va a tener, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Por favor, escriban ahí en el chat. ¿Estamos correctos? Ok, muy bien, hay que continuar. Bueno, eso es dentro de los sostenimientos activos, ¿de acuerdo? Y dentro de los sostenimientos pasivos viene el tema de cuadro de madera. Voy a un poco avanzar para ver toda la presentación, ¿ya? El tema de cuadro de madera, ¿no? El sostenimiento con madera tiene por objetivo mantener abiertas las labores mineras durante la explotación, ¿no? Compensando el equilibrio de la masa rocosa que lo soporta. Se utiliza para el sostenimiento de labores excavados en roca muy mala a muy mala calidad, ¿de acuerdo? Eh, las partes del cuadro de madera son, pues, el sombrero, ¿no? Los postes, eh, y los tirantes, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, los rajados, ya la pata de gallo, ¿de acuerdo? Que van a garantizar a soportar
o estar conectados con la pared de la labor, ¿no? Por ejemplo, el tope es muy importante. Para eso, el destaje es de bastante consideración. ¿Destaje qué es, no? Yo al redondo hago pues unos ciertos tajados o rajados, ¿no? Por ejemplo, acá para que el destaje se siente sobre el poste, ¿no? ¿Ya? Entonces, de antemano es muy importante hacer el diseño y bajo ese diseño en operación mina trabajen o no cuando se haga instalación de cuadro de madera. Los, los diámetros de los redondos va a depender mucho en qué tipo de roca yo voy a estar emplazado, ¿no? Por ejemplo, hay pues nosotros dividimos, ¿no? Al tipo roca mala, mala A, mala B, muy mala A y B, ¿no? Entonces, en función a ello, yo voy a hacer el uso del diámetro del redondo, ¿no? Hay diámetros desde 8, 9, 10, ¿no? Yo, por ejemplo, un diámetro de 10 voy a colocar en una roca mala, muy mala, ¿de acuerdo? Para que soporte mejor, contenga mejor, si en el tiempo se asienta los bloques o los terrenos fracturados, ¿de acuerdo? Los tipos son tres. Uno de ellos es cuadro recto, el otro es cuadro cónico y el otro es cuadro cojo. Yo cuando voy a usar o en qué condiciones, por ejemplo, a ver, una pregunta, ¿en qué condiciones yo voy a usar o sostener con cuadro recto? A ver, muchachos, cuando yo coloco o instalo cuadro recto. Allá, dice Juan, dice, ¿qué es ese programa con colores? Es a ver, esto de acá es el Face que vamos a ver en la otra clase, ¿de acuerdo? O el RC2. A ver, muchachos, cuando yo coloco un cuadro recto, cuando yo indico en un frente que se coloque un cuadro recto. Excelente. Muy bien, Johnny. Ya vamos a avanzar. Cuando los esfuerzos se dan en la corona, ¿de acuerdo? Y cuando un cónico, cuando los esfuerzos se dan en los hastiales. Y cuando yo coloco un cuadro cojo, cuando uno de las cajas es roca mala y en la otra caja es roca regular a buena, competente, que no requiere no sostenimiento con cuadro. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es con respecto al tema de cuadros. Es muy importante también, pues, su aplicación, ¿no? La condición de la ambiental de la mina, ¿no? Si es un terreno húmedo, el cuadro va a tener poca vida, perdón, el redondo, ¿ya? Entonces, es muy importante esas consideraciones para que se coloque este sostenimiento con cuadro de madera. Si yo, por ejemplo, evidencio que mi sostenimiento con cuadro me dura poco tiempo por condición de humedad, el cual lo va afectando al redondo, entonces ya yo tengo que optar, ¿no? Por cimbras, ¿no? O si hay shotcrete, shotcrete, ¿de acuerdo? Entonces esas consideraciones es muy importante. Muy bien, el tema de las cimbras. Los arcos metálicos, denominados también como cerchas o cimbras, es un sistema pasivo de sostenimiento debido a que los arcos de acero no interactúan con la roca de la misma, ¿no? Forma que como ocurre con los pernos, ¿de acuerdo? En este caso, los elementos se hacen parte de la masa rocosa. Estos soportes son altamente efectivos para resistir cargas pesadas, incluso después que se han producido fuertes deformaciones, ¿no? Si no están bien colocadas en contacto continuo con el medio rocoso, son ineficientes y propensos a torcer bajo carga
excéntrica. Son utilizados debido a su excelente resistencia mecánica, dotados por un elevado momento de inercia debido a su forma geométrica y por sus propiedades de deformación, ¿no? Ductilidad, lo cual permite contrarrestar la deformación excesiva, logrando su estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, el tema de las cimbras, por ejemplo, normalmente se colocan en labores permanentes, ¿no? Un acceso principal, una bocamina, en unas zonas con una presencia de una falla importante, una falla regional, entonces yo voy a dar estabilidad con las cimbras. Hay tipos de cimbras, ¿no? Cimbras de tipo H y cimbras tipo omega. Las cimbras de tipo H, ¿no? Hay varios diseños, por ejemplo, tipo H6, ¿no? H4, ¿no? Con capacidad de 20 libras por pie, 21 libras. Estas capacidades o estas consideraciones va a depender de la condición del terreno, ¿no? Si yo voy a pasar o cruzar por una labor principal que es con una condición de terreno muy panizado, ¿no? O presencia de cuñas de gran dimensiones, entonces ahí seguramente voy a usar un H6 o un 6H, ¿no? Con 25 libras de capacidad, ¿no? Entonces es muy importante las consideraciones de las capacidades que tiene. Los cuerpos de las cimbras también es muy importante. Si yo tengo, por ejemplo, un H6 con 25 libras, va a ser muy pesado. Si yo hago con dos cuerpos, voy a tener esa dificultad en el proceso de la instalación, ¿ya? Entonces ahí se va a dividir seguramente en tres cuerpos para yo tener esa facilidad en su proceso de instalación, ¿ya? Es muy importante a tener en cuenta los cuerpos. ¿De qué está compuesto? Bueno, lógicamente se tiene la cimbra, los tirantes, ¿ya? Y el tema de las tablas son los encribados, ¿de acuerdo? O bien se usa tabla o bien se usa planchas acanaladas, ¿no? Ya dependiendo de lo que, bueno, uno puede proponer, ¿no? Tiene una base, ¿no? Que se va a colocar en una zona con un patillado, ¿no? Dependiendo el diseño, ¿no? Por ejemplo, acá, perdón, como se observa acá, ¿no? De 40 centímetros de patilla, ¿de acuerdo? Entonces, el diseño de arco va a depender del geomecánico, cómo yo requiero, de cuántos cuerpos, ¿no? Su capacidad, ¿no? Y todo ello de antemano se determina y se diseña y se selecciona, ¿ya? Y el comprador solamente le va a pedir el diseño, los cuerpos, el espaciado, de cuánto a cuánto, a 1 metro, a 1,20 m, ¿no? Los tirantes. Entonces, de antemano es muy importante indicar al comprador todas esas consideraciones que debe tener la siembra. Luego viene el tipo Omega. El tipo Omega, este elemento es muy caro, ¿de acuerdo? Ya en el mercado, en la actualidad, ya no hay mucho. Esto incluso, si se requiere su aplicación, se tiene que comprar del exterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se usa mucho? ¿De acuerdo? Pero ¿qué ventajas tiene, no? Tiene una resistencia adecuada al pandeo, como a la deformación en la zona en zonas plásticas. Esta unión que tiene en esta parte, ¿no? Esta unión, porque son de tres cuerpos, uno, dos y tres cuerpos, esta unión que tiene a medida que hay deformación, ¿no? Y peso, sobre todo la pared de la cimbra, y hay deformación, entonces esta de acá se va desplazando, ¿no? Y eso hace que no se deforme la cimbra, ¿ya? Entonces es muy importante en terrenos, ¿no? Con bastante deformación, ¿no? Y los tipos de esta cimbra omega tenemos acá en el cuadro. Muy bien, vamos a seguir. Eh,
con respecto al sostenimiento de concreto lanzado. Concreto lanzado o shotcrete es el nombre genérico del concreto cuyo material componente son cemento, agregado, agua, aditivo y elementos de refuerzo, ¿no? Los cuales son aplicados neumáticamente, compactados dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie, ¿no? Hay dos tipos, la vía seca y la vía húmeda. En estos dos, la que más uso se da es la vía húmeda. La vía seca como que un poco se está dejando de lado, ¿no? Por ciertas consideraciones que ahora se le va a indicar. Pero antes a ello vamos a ver, ¿no? Lo que contiene un shotcrete. El shotcrete, a diferencia del concreto, es que el shotcrete contiene acelerantes, tiene fibra, ¿de acuerdo? En cambio, un concreto solamente tiene agua, arena y cemento, ¿de acuerdo? Eso es la diferencia entre un concreto normal de obras civiles y el shotcrete. Arena. Muy importante es el tema de arena, el tamizado, los granos, ¿de acuerdo? La granulometría que debe tener es muy importante a considerar. Para eso se tiene un ábaco, se hace un tamiz con unas mallas, ya se hace tamizado una prueba eh, antes de usar la arena, se hace una prueba de tamizado, el cual debe garantizar, ¿no? Este estándar. Estas dos líneas negras representan la línea límite, ¿no? Que tiene que tener el tamiz. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue? Se le da la vuelta o a las mallas eh, se le genera un movimiento para que todos los tamaños de la arena, ¿no? Se retengan en las respectivas mallas y esto se le pesa, ¿no? A cada uno para ir viendo, ¿no? Las arenas retenidas, ¿no? En cada tamiz, ¿no? Es negativo que haya granos gruesos porque eso va a generar rebote en el proceso de lanzado. Y también es negativo que haya mucho fino porque eso se va a pelmazar, ¿no? En el proceso de llevar de un labor a otro la mezcla, ¿no? Entonces, es muy importante que la arena tenga este equilibrio, ¿no? Que esté dentro de este cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, y a la vez, para que el diseño no se afecte, es muy importante la humedad, ¿ya? La humedad en promedio debe ser 4% de humedad en arena. Por eso no es conveniente que la arena esté expuesto a zonas de lluviosas, ¿no? Porque va a afectar, ¿no? El diseño. El otro, el cemento y agua, ¿no? Entre cemento, el cemento normal tipo 1 es para su aplicación en el shotcrete. La relación de agua y cemento tiene que estar en el rango de 0.4 a 0.5. A partir de ahí se da el tema de diseño ¿no? Del dosificado para el shotcrete. También es muy importante el tema de las fibras, la fibra metálica o sintética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las fibras metálicas actualmente ya no se están dando mucho uso. ¿Por qué? Porque ante presencia de humedad o agua en el macizo rocoso, estas fibras metálicas se van oxidando. En cambio, una fibra sintética no tiene ese problema. ¿Ya? Entonces, si yo quiero elegir una de las dos, yo elijo la fibra sintética. El acelerante, ¿no? Son aditivos acelerador de fraguado y endurecimiento a base de cloruro. Actúa aumentando la velocidad de hidratación y la reacción química de los constituyentes del cemento, ¿no? Como bien sabemos, dentro de nuestro ciclo de minado, el tema del sostenimiento tiene que ser no tiene que no exponerse a mucho tiempo. Tenemos que dar velocidad a nuestro ciclo de minado. Para eso se agrega el acelerante que nos va a ayudar a que pues el fraguado sea mucho más rápido. El tema
después de haber yo lanzado, ¿no? Un frente con Shockrete, casi la mayoría de las minas está o ingresamos ya a hacer la actividad de completar con sostenimiento, ¿no? Y hacer nuestra perforación en frente en un lapso de tiempo de 4 horas, ¿no? Tiempo de fraguado, 4 horas. Va a depender mucho de la condición climática o la condición ambiental de una mina, ¿no? Hay minas, pues, que tienen bastante temperatura, entonces ahí, por ejemplo, seguramente va a reducirse, en este caso, por ejemplo, 2 horas, ¿no? Como se da en Cerro Lindo. Con todo ello se hace el dosificado. Por ejemplo, acá, ¿no? Para una resistencia a la compresión de 280 kilogramos por centímetros cúbicos o 28 megapascales, ¿cuánto de arena ingresa? 1311, cemento 42 kilogramos, ¿no? Esto es diseño para un cubo. Siempre se hace el diseño para un cubo, ¿de acuerdo? Agua, 189 litros para ese cubo. Fibra metálica, 20, ¿no? Va a depender mucho si es fibra metálica o fibra, ¿no? Sintética. Si yo incremento mayor fibra, entonces voy a tener mayor energía. eh, Voy a tener a ver, un ratito, incremento a la absorción de energía, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a estar en una condición de terreno, ¿no? Con bastante concentración de esfuerzo, entonces yo cómo puedo hacer o solucionar ese tema incrementando más fibra, ¿de acuerdo? 25, 30 kilos. Aditivo, 29,37 litros y aditivos hiperplastificantes, 7,6. ¿De acuerdo? Todo esto de acá se llama dosificado. Se hace en función a la resistencia que yo requiero. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos tipos, como indiqué, vía seca y la vía húmeda. La vía seca, como indico, pues, no sé, ya prácticamente no se usa mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el rebote que se da en el proceso de lanzado es de 20 a 40, ¿no? Es demasiado. ¿Qué significa eso? De un cubo casi el 20 o 40% se va al piso, ¿no? No se adhiere en la pared. ¿De acuerdo? Es baja su producción, ¿no? Casi 2 a 5 cubos por hora. Entonces, esto de acá un poco retrasa el ciclo de minado también. A la vez es inseguro porque genera bastante polución, ¿no? Alta contaminación en la zona de lanzado por tema de polución, eh, precaución extrema con el personal por alto rebote, contaminación y agresividad de los aditivos. Por ejemplo, el rebote se da porque el mezclado o la mezcla antes no es la correcta y por ende se da este tema de rebote. El rebote acá en vía seca, ¿no? Es altísimo justamente por esas condiciones. El personal como que no se acostumbra a esas condiciones y por ende es limitado. La forma de lanzado con vía seca, por ejemplo, acá tengo un equipo que se llama Liva, se hace un mezclado, una mezcla seca, ¿de acuerdo? De agregado, cemento, ¿ya? Y por la otra parte, por la otra boquilla, entra el tema de agua y acelerante. Y recién en esta boquilla o en la boquilla se da el tema del mezclado. Entonces, la relación de agua-cemento va a depender mucho de la maniobrabilidad del operador. ¿De acuerdo? Como indiqué, esto normalmente con equipo convencional se lanza al IVA, ¿no? En la boquilla es donde justamente se da el dosificado. ¿Ya? A veces, pues, si no hay agua a una adecuada presión, no se da la mezcla correcta y sale bastante polución, polvo, ¿no? Entonces eso, todo ello se va al piso y no se adhiere en la pared. Seguimos. Vía húmeda, casi todas las minas ya se está aplicando este tipo de lanzado con vía húmeda, ¿no? Control de agua, consistencia y
dosaje constante, ¿no? La mezcla ya se da incluso en una planta de mezclado, ¿no? Con toda la dosificación, el cual se ha diseñado de antemano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bastante favorable, ¿no? La relación agua-cemento es constante para un esfuerzo determinado. Economía de cemento por poca dispersión, bajo rebote, ¿no? De 2 a 10, ¿ya? Entonces acá sí se aprovecha lo máximo el tema de el material, ¿no? Se adhiere en la pared y lógicamente cubre mayor área, ¿ya? Alta producción de 10 a 20, porque acá ya usamos equipos, robots lanzadores, ¿no? Bajo contaminación en zona de lanzado, porque es ya una vía de antemano, vía húmeda mezclada. Acelerante no alcalino, no agresivo a la piel, ¿no? Entonces, como ven acá, es bastante ventajoso el lanzado por vía húmeda al Shockred. Entonces, acá tenemos un equipo, un contenedor de acelerante, eh, y hay una bomba que lanza a la mezcla ya húmeda, mezclada, y por la otra boquilla mete aire comprimido, ¿no? Solamente para bombear. ¿De acuerdo? Acá sí ya el control de agua y cemento es al de antemano, ¿no? Es según diseño. Como indiqué, los equipos son equipo robot lanzador, el mixer es el que trae la mezcla a los frentes para abastecer al equipo, ¿no? Acá prácticamente en la boquilla ya sale ya la mezcla húmeda, ¿no? Con todos los materiales. Y el otro es el aire a presión que ayuda pues a bombear o a expulsar. La forma correcta es muy importante la presión, ¿ya? Una presión homogénea, la distancia entre la pared y la boca es muy importante. Si tú pegas la, la boca a la pared, va a haber bastante rebote. Tiene que ser, ni tampoco puedes alejarlo porque no se va a adherir. Entonces es un espaciado prudente que en el proceso el operador se va a ir dando cuenta. Y lógicamente tiene que ir girando. ¿De acuerdo? ¿De dónde es la forma correcta? ¿De dónde inicia? Del hastial, del piso del hastial, ¿no? Voy girando, ¿no? Y voy cubriendo todo el área. Para yo llegar al espesor, vuelvo nuevamente, ¿no? Al espesor requerido, puede ser de 2 o 3 pulgadas, entonces vuelvo y cubro. ¿De acuerdo? La forma incorrecta es cuando yo empiezo quizás, por ejemplo, de la corona, de un punto, ¿no? Empiezo y vuelvo, no, eso no es la forma correcta. Entonces, muy importante es el tema de la presión, el tema del espaciado o la distancia entre la boca y la pared. Pruebas en campo, se hace el slam para ver la adecuada dosificación. Si hay mucha agua, se va a esparcir. Si hay menos agua, va a estar muy seca. Entonces, con el slam se determina esa adecuada dosificación, ¿no? En laboratorio se hace también pruebas de la compresión o de absorción de energía, ¿no? Del concreto. Muy distinto es cuando yo saco muestra de campo, o perdón, muestra de laboratorio o de planta, a que yo saque muestra de interior mina. Las condiciones de temperatura son distintas. Lo real es que saquemos muestra de interior mina en el proceso de lanzado. Por eso nosotros como geomecánica, ¿no? Tenemos que, para garantizar el diseño requerido, que en este caso era 28, ¿no? megapascales, entonces yo voy a hacer la prueba en interior mina. Y lógicamente también ver en superficie o en planta, ¿no? Para ver su comportamiento. Muy bien, otros tipos de sostenimiento, puntal de seguridad. Ya, puntal de seguridad es un elemento, pues, en labores convencionales, ya que se coloca, pues, para contener o retener la caja techo, ya, con un jackpad,
¿ya? O si no, patillado en algunos casos. Arcos noruegos son un material corrugado que se pone, esto básicamente es para tipo de roca mala, ¿ya? Y una labor permanente. Una vez colocado los fierros corrugados, yo lo cubro con Shockrete. El otro, la cinta strap, ¿no? La cinta strap es para condiciones cuando yo veo un terreno con formación de cuñas de gran dimensión, va, ¿no? En el medio de la fisura voy a contener con pernos, ya sea split set o Suelex, ¿de acuerdo? O si yo tengo, por ejemplo, un pilar que está fisurado, entonces yo cubro todo el perímetro con cinta strap. El Woodpacks, ¿no? Para espacios quizás contagios, que yo tenga unas falsas cajas, ¿no? O voladizos, entonces yo coloco el tema de Woodpacks. O si yo tengo una labor ancha con método de minado de cámaras y pilares, pues ahí aseguro con el tema de Woodpacks. Muy bien, seguimos. Control de calidad de sostenimiento. Es muy importante ir controlando antes, como indica acá, ¿no? Preinstalación, durante la instalación y post-instalación, ¿no? Es muy importante nosotros evidenciar antes de verificar la calidad del material, las condiciones en el cual se van almacenando el elemento, porque a veces, por ejemplo, las maderas, si yo lo expongo en superficie, con la calor y el frío se va a ir rajando. O si yo, como indicaba, el tema de la arena, expongo de un medio, ¿no? Una zona lluviosa, entonces la humedad va a variar y por ende mi dosificación por alta presencia de agua va a variar. Entonces, muy importante es la verificación en la preinstalación de estos materiales. Por ejemplo, la resina, cartucho, resina y cemento tienen que estar en una temperatura adecuada y a la vez no en condiciones secas. Ya si hay contacto con agua, ya de antemano va a afectar. Y a la vez tenemos que ver, lógicamente, eh, el tiempo, ¿no? de vida que tiene esos materiales. ¿No? Por ejemplo, la forma incorrecta, ¿no? Es de acopiar estos elementos y en el proceso, en una zona húmeda o con gotera de agua, entonces va a ir oxidando, ¿no? Es muy importante evidenciar eso y tener en cuenta para no afectar y lógicamente garantizar nuestro sostenimiento. Durante la instalación, el tema de pernos, por ejemplo, el diseño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo indiqué el diseño de 2 de resina y 5 de cemento con un diámetro de broca adecuada, entonces eso yo durante el proceso de instalación tengo que garantizar. De igual forma, por ejemplo, el split set, si yo digo con un split de 39.5, debo colocar con una broca de 38 en un tipo de roca, entonces eso yo tengo que evidenciar en campo y que se garantice, ¿no? También los elementos tienen que ser colocados de forma perpendicular, ¿no? A las discontinuidades para garantizar su amarre, ¿no? Con tema de concreto igual, ¿no? Ver la dosificación adecuada, como se ha visto en tema de Shockrete. La preinstalación ya es el tema visual, ¿de acuerdo? Es verificar en campo, ¿no? Su adecuada instalación, la distribución, la orientación, el espaciado que se ha considerado como diseño, la longitud del elemento eh, diseñado, ¿no? Es muy importante de forma visual evidenciar, ¿no? Y el tema de instrumentación, lógicamente, ya eso hemos visto en el módulo 1, ¿no? Hacer la prueba del pull test, por ejemplo, para todos los pernos, y torquímetro para el caso de malla. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, esto es muy importante, el tema eh, de sostenimiento, porque eso nos da seguridad y estabilidad en las labores, ¿no?
conocer y aprender este tema es muy importante. Espero me hayan entendido. Ya para, si algunos estamos trabajando en mina, para garantizar su sostenimiento de las labores. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. De igual manera, pues, agradecerle a los participantes de haber estado en la clase del día de hoy, bueno, en las sesiones que ya hemos estado realizando anteriormente. Y bueno, una vez más, bueno, comentarles a los que no, a los que quizás no estuvieron en las clases anteriores, ¿no? De que pueden, solicitar sus acreditaciones, ¿sí? A un valor promocional de 99.90. Ya, de igual manera se pueden contactar con mi persona para que ustedes puedan solicitar sus acreditaciones. Recuerden que esta promoción solo estará vigente hasta el día sábado, al cual ustedes pueden, pues, irlo separando. De igual manera, pues, les pido de que se puedan contactar por medio de WhatsApp, ¿ya? Bien, estimados participantes, de igual manera, ahorita les voy a enviar lo que es el enlace para que ustedes se puedan registrar ya la asistencia del día de hoy. Pues es muy importante que ustedes se registren en cada sesiones que puedan ingresar. Sí, de igual manera se los voy a enviar a los grupos de WhatsApp para que ustedes se puedan estar registrando en la asistencia de la clase del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, participantes. De igual manera, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Nos vemos de aquí hasta el día martes 23 a la misma hora, a las 7 de la noche. Muchas gracias, Ok, ingeniero. Nos vemos el sí, viernes. muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos los que han participado.